Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Soy Segundo Carafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur, organizadores de esta presentación. En primer lugar, gracias a todos por haberse acercado. En breve introducción. Solemos hacer presentaciones de libros, entre otras de las cosas que hacemos, pero esta puntualmente para nosotros es muy especial porque Fer es un amigo que colabora siempre con nosotros en nuestros cursos. De hecho, el martes que viene va a estar acá dando una clase de la guerra civil, no, de la reconquista de España. Le hicimos un cambio, pobre Fer, ahí, de la reconquista de España. Me lo vas a cobrar. Vicente Mazzotti y él pidieron guerra civil y le pedimos a Fer que de reconquista de España. Bueno, Fer es siempre profesor de nuestros cursos, nos ha ayudado desde que empezamos como centro de estudios, que somos todos un grupo de jóvenes que intentamos formar a nuestros pares y dar nuestra batalla cultural y nuestro apostolado a través de la formación. Y bueno, como decía, entre otras cosas solemos presentar libros a nuestros amigos, pero esta puntualmente es para nosotros muy especial, porque bueno, de vuelta, Fer para nosotros es, así como Gerardo, que también nos ayuda en todo, desde que empezamos, son dos personas que son parte, digamos, de alguna manera son parte de nuestro equipo, con lo cual poder darles la posibilidad de organizar esto, grabarlo para que quede también para mucha gente que no puede estar acá, pero sí sabemos que lo ve o que está en otras provincias o que está en otros países. Es realmente para nosotros una presentación especial. Sé que hablo en nombre de todos los chicos, que hoy somos poquitos porque están todos con la facultad, pero lo hemos comentado entre nosotros de que nos honraba poder presentar este libro. Y agradecer también, bueno, además de a Fer, a ustedes y a Fer y a Gerardo, a la Corporación de Abogados Católicos, que siempre nos presta el lugar para nuestros cursos, nuestras presentaciones, nuestras charlas, nuestras propias reuniones de equipo. Así que bueno, nada, lo voy a dejar, va a presentar primero el doctor Palacio Hardy y después Fernando va a hacer su presentación. Gracias a todos. Bueno, veo muchas caras amigas, así que espero que me la hagan fácil. Me toca hacer la presentación, que es un poco raro esto. Hubo una insistencia, creo que de Fernando, para que yo presentara, porque yo escribí el prólogo de este libro, La Nueva Derecha. Entonces dije, ¿qué hago? Vengo y leo el prólogo, que normalmente da fiaca leerlo. No creo que mucha gente lea el prólogo de un libro, pero no parecía elegante hacerlo así que bueno, hice unos apuntes y voy a tratar de hacer algo modesto, sencillo, para darle la palabra al autor de este libro. Voy a empezar con una cita, esa que va como epígrafe generalmente antes de un artículo o de un capítulo, que dice: qué triste es para un hombre morir con la certeza de que a pesar de sus esfuerzos no ha logrado mejorar en nada su patria. No hay esperanza alguna en este mundo incapaz de percibir su propia destrucción. Una destrucción que arranca un grito universal. ¿Qué hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Y cómo se debe hacer? Nunca piensas en esas cosas. El autor de esta cita a lo mejor le sorprende, porque yo cite a este personaje, pero les confieso, para no pasar por hipócrita, que es un hombre que le tengo mucha admiración. En eso tal vez no coincida con todos ustedes. El autor de esta frase, en un momento especial, Abraham Lincoln, cosa que no voy
Fernando cree que sí, que se puede hacer algo. Y el libro esto lo explica. Y más todavía, no solamente cree que se puede, sino que cree que debe hacerse. Que es urgente e importante a la vez hacerlo. Voy a leer un párrafo de Fernando donde él... Ay, perdona. Me olvidé de esto. Un breve párrafo. Dice, teniendo en cuenta todo lo anterior, escribe, nos parece que no es descabellado pensar en lo promisorio de una alianza entre sectores conservadores, tradicionalistas, nacionalistas y liberales clásicos, para constituir un frente nacional que defienda los valores e instituciones que había mencionado al principio de este capítulo. Pero se pregunta, ¿es realmente posible una alianza de esta naturaleza? Y rápidamente contesta, bajo ciertos requisitos entendemos que sí. Una política conjunta entre referentes de dichas corrientes políticas, dadas las circunstancias actuales y los condicionamientos que siempre existen en la vida política, podría lograrse mediante una coalición en torno a propuestas de mínima, sin desconocer la diferencia de máxima y cediendo cada una en algo por vía de tolerancia. Un programa que defienda dichos valores e instituciones, teniendo como puntos de referencia a la Constitución Nacional, sobre todo sus contenidos pétreos, la doctrina social de la Iglesia y la escolástica española. Y todo el libro, en algunos capítulos, está dedicado a abonar y fundar esa expectativa que Fernando cree que debemos compartir con él. Es una alianza entonces lo que propone entre personas y sectores que suelen calificarse como de derecha o de derechas, si alguno lo prefiere como yo prefiero. A mí me gusta la española, es decir, no de derecha, sino de derechas. Y que en general son personas, grupos, instituciones que no se molestan si se los califica de esa manera. Sos de derecha. Ahora, ¿qué es ser de derecha? O de derechas, como yo prefiero. Cuando me planteo esta pregunta, viene casi de modo automático, inmediato, a mi memoria una anécdota de José Antonio Primo Rivera, entrevistado por una periodista, una mujer, una señorita, que estaba empeñada en saber si era un hombre de derechas y si la Falange era de derechas. Y José Antonio le decía que no, entonces no va a decir que es de izquierda, no, ni de derechas ni de izquierda. Y se lo explica y le dice, la Falange no es de izquierda porque la izquierda aspira, cito de memoria, ¿no? Aspira a destruirlo todo, aún lo justo. Y tampoco de derechas, porque la derecha lo que aspira es a conservarlo todo, incluso lo injusto. Entonces la periodista dice, entonces la Falange que es de centro, no, de centro no. Pues el centro, el problema del centro es que no tiene vitaminas. ¿No? Así cierra más o menos ese diálogo con la periodista. Es que, bueno,
explicar qué es la derecha, a mí por lo menos, o qué se entiende por ser de derechas. A mí por lo menos lo he intentado en algunas cosas que he escrito además, pero me trae dificultades. Este libro me ha ayudado, ¿no?, bastante con mis pensamientos, mucho diría. Porque volviendo a José Antonio, lo que él tenía como realidad política en ese momento tan particular y difícil de España, es que había una derecha, había más de una derecha, por ejemplo la monárquica, y esa derecha era conservadora, católica, liberal. La Seda, que dirigía Gil Robles, también se mezclaban estas cosas, así que como etiqueta política, la dicotomía izquierda-derecha, bueno, estaba y sigue estando para mí, hace un tiempo, superada, ¿no?, como desfasada. Y en cuanto a lo de liberal-conservador, que es un tema que Fernando toca en este libro, se incluye a los conservadores dentro de lo que podría ser esa alianza, bueno, parecería en principio que es un oxímoron, ¿no?, liberal-conservador, porque Alexander Dugin, por ejemplo, no sé si está permitido citarlo en esta asamblea, Alexander Dugin dice que es un liberal conservador, es un liberal que se ha dado cuenta de las nefastas consecuencias de su doctrina y le ha entrado el miedo, ¿no? Esto dice Dugin. Así que o se es liberal o se es conservador, pero por otra parte, todos nos preguntamos, ¿conservar el qué? Y él se hace esta pregunta en el libro. ¿Qué hay que conservar? Toda la basura que el progresismo ha venido inoculando en la sociedad hace ya 3 siglos por lo menos. No, ya se da cuenta, no se trata de eso. Nosotros, si fuera así, diríamos, no somos conservadores. Somos, en todo caso, reaccionarios, pero conservadores no. Y hay un autor español interesante, inteligente, que dice que el problema de los liberales es que necesitan el aval de un conservador para que sus delirios parezca que puedan tener un sentido por sí mismos, ¿no? Y el liberalismo será la solución a los problemas técnicos que no pueda resolver el conservadurismo, pero nunca podrá ser la solución ideal, ¿no?, sino, en todo caso, la necesaria, en aspectos económicos, por ejemplo, quizás técnicos. La paradoja de la vida, dice este mismo autor, es que el liberalismo, que siempre había ido de la mano del conservadurismo, ahora lo está haciendo del marxismo en su versión moderna. Y el anarquismo va ahora mucho más de la mano del conservadurismo, ¿no? Hace un rato hablamos de los anarcos nacionalistas, que algunos conocemos, ¿no? Así que, en fin, vivimos tiempos extraños. Y es normal que quienes hayan estado hasta hace poco rodeados en este mundo de frivolidades, al aterrizar en la realidad no se ubiquen muy bien. Steve Bannon se dedicó a impulsar iniciativas orientadas a extender el movimiento conservador, nacionalista, populista por todo el mundo, comenzando por Europa, y sus proyectos principales eran 2 en Europa, ¿no?, que han funcionado: el The Movement, ¿no?, creado en 2017, The Dignitatis Humanae Institute, ¿no?, un think tank católico conservador apoyado por varios hombres de la Iglesia Católica, cardenales incluso. Bueno, un amigo mío que recién hablábamos me decía que lo que intenta ahí es crear la Academia de Occidente Judeo-Cristiano, ¿no?, que está en una variedad, unos
pocos kilómetros de Roma, ¿no? Esta cosa de vano. Bueno, pero en fin, esto para señalar las dificultades, ¿no? A mi juicio, lo que complica a las derechas, aquello que les quita intensidad, claridad en el escenario político, es que parecen existir por su relación controversial con la izquierda. Y eso no es bueno, porque equivale a decir que la razón o justificación de las derechas es la existencia de la izquierda. O sea, existo porque la izquierda existe. En otras palabras, las derechas se ven obligadas o se verían obligadas a definirse como una reacción frente a la izquierda. Y por eso damos la impresión de que siempre estamos contestando cargos que se nos hacen, que son muy variados. Casi todos ellos tal vez unidos por aquello de que pretendemos una restauración de todo lo injusto que había en el mundo a través de los siglos. Hace pocos días Santiago González, no sé si todos lo conocen, es un tipo interesante para el gaucho malo, ¿no? El gaucho malo. Yo lo recomiendo, un tipo inteligente para analizar la realidad política argentina. Y él hace pocos días decía, no habría entonces acá en Argentina un proyecto nuevo, distinto, realmente alternativo, que lo propio, debía ser lo propio de las derechas. En su lugar, parece haber, esto puede ser útil, pero él dice, cito textualmente, pues me gustó esta frase, habría un malestar sordo, difuso, pero que solo es capaz de expresarse a la defensiva, negativamente, oponiéndose, rechazando. Un malestar incapaz de alzar una auténtica alternativa frente a todo lo que nos asfixia. Un malestar incapaz de vislumbrar y plantear una nueva sensibilidad, una nueva forma de sentir y vivir, de reaccionar y soñar, una nueva concepción del mundo, en una palabra. Y eso es consecuencia también de ese estar a la defensiva, de tener que estar siempre contestando lo que se dice en contra nuestra, de nosotros, que se remonta a tiempos muy antiguos, porque es conocida esa catilinaria, se podría decir, del francés socialista Arthur Rank, cuando en la Tercera República, la que terminó en 1940, ¿no? cuando Alemania invadió Francia, ¿no? En el Senado, a los representantes de la derecha les propinó esto. En el Senado francés, si sois una ínfima minoría, os despreciaremos. Si sois una minoría importante, os invalidaremos. Pero si sois la mayoría, tomaremos el fusil y saldremos a la calle. Esto resume en pocas palabras, ¿no? Esa relación izquierda-derecha, que a mí el tema reaccionario no me molesta, en realidad no me molesta, en mucha medida creo que todos lo somos, ¿no? Pero no como característica principal de la acción política, intelectual, en donde estemos que sabemos cumplir. Ahora la izquierda es otra cosa también. Ha cambiado, se ha mimetizado con bastante habilidad, pero al mismo tiempo, creo, volviéndose más vulnerable de lo que es. Porque un español también dice que se presenta como un gen agazapado, dice Francisco Núñez Roldán, ¿no? Que a lo que se ve
anda agazapado en nuestro interior y ahora toma canales ecologistas, de género, animalistas y en general protectores en general de causas que en teoría serían beneficiosas para el planeta, pero siempre chocando, no ya con la historia, que obviamente no lo hacen, sino también con la zoología, con la lógica, incluso con las bases mismas del derecho y con la igualdad entre los sexos. Y estas, al mismo tiempo se advierte que entre las verdades, entre comillas, que la izquierda sostiene, uno termina notando una sorprendente agresividad para presentarlas, muy agresivos, lo cual no es bueno en esta época. Esta tendencia, muchas de ellas no avanzan más porque la sociedad no lo permite. Esto lo estamos viendo, no se lo permite, al menos por ahora. Pero en sus principios, en los principios de la izquierda y en su estrategia, por eso hice la cita anterior, está y siempre estará la imposición por la fuerza al resto de la gente. Los viejos dogmas de la izquierda ahora se canalizan por todos esos ismos disfrazados, como digo, de una cierta beatitud, pero de una aplicación práctica feroz hacia el que no lo comparte. Y en esto veo yo una fortaleza que tenemos. Y eso teniendo cuidado con aquella advertencia del viejo Vázquez de Mella, que alguna vez escribió esta cita. La de Vázquez de Mella se la robé la tomé de un artículo buenísimo de Juan Manuel de Prada, ¿no? Que dice: la fuerza política que reciben las llamadas izquierdas se debe a la táctica singular de los que no quieren ser izquierdistas, que primero las incuban y protegen desde los gobiernos y después se dedican a tener miedo y a regular por ese miedo sanción. Esto es, bueno, la experiencia la tenemos todos. Bueno, quiero ya ir terminando porque ustedes vinieron a escucharlo a Fernando. Como dije, escribí un prólogo donde yo presento el libro. Ahora me pongo en destinatario de ese libro que he leído, corregido en el sentido de mis propias ideas, ¿no? Porque yo confieso que esta ocurrencia de Fernando, ¿no? de llamar a una alianza donde uno enseguida empieza a ver cómo me veo yo junto no voy a dar nombres, ¿no? A fulano. Y bueno, como dicen los adolescentes, me da cosa, ¿no? No todos, ¿no? Pero algunos. Pero, ¿qué tal si hay que hacerlo? ¿Qué tal si la cosa, tal como está en la Argentina y en el mundo, no nos está reclamando que esa cosa que me da la meta por una temporada en un placar? En un placar. Porque si estamos empeñados en esta guerra cultural, como la ha llamado bien Agustín Laje, bueno, ya viene de antes también, ¿no? Y no solo cultural, sino también en el plano de lo más natural que hay en el hombre. Porque tal como está la cosa, la ofensiva va contra la esencia del ser humano, del hombre.
están apuntando y bueno, ustedes habrán leído, si han tenido el estómago en condiciones para ello, a este señor Harari, por ejemplo, ¿no? Uno de los inspiradores de la agenda de Davos, ¿no? Y de la 2030 también de las Naciones Unidas. Las cosas que ese hombre dice de un futuro, pero no para el año 3000, ¿no? Ahora. Y es el gurú, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Pero que ha crecido mucho en los últimos años. Yo empecé leyendo, hará 5 o 6 años, Homo Deus, ¿no? Que se hablaba mucho de ese libro. Y bueno, no coincidí con muchas cosas, me parece una observación inteligente. Las últimas obras de él, las he ojeado, ¿no? Para ver si realmente, bueno, ya impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, en fin, lo cierto es que lo que este libro viene a proponernos es a la construcción de un movimiento de derechas, que no nos avergüence usar el término, para poder ganar, porque si no tal vez la perdemos, esta batalla, que no quiero ser apocalíptico, decir que puede ser la última, pero podría también ser la última. O podría ser una batalla que perdida, o una guerra que perdida, nos deje sin posibilidades de restauración durante siglos. ¿Acaso no pasó eso con la Revolución Francesa y otros movimientos? Y este país nuestro, la Argentina, creo que reúne, será por otra ocasión, las podemos mencionar, reúne condiciones con otras naciones para, pese a su ruina, que en eso estamos, intervenir con mucha eficacia, también heroísmo, en esa guerra. Pero no en pequeños grupos, pero destacados, como que tenemos esta noche acá, sino haciéndolos más, llegando a los colegios donde se está estropeando la mente y la conciencia de los niños más pequeños, a los hogares que enfrentan situaciones de miseria, a la iglesia, cuando digo la iglesia, al clero, ¿no? La iglesia sabemos que es santa y permanecerá hasta el fin de los tiempos. El clero nuestro en general, ¿no? También con excepciones, pero también en otros países de Sudamérica. El otro día vi un mapa pintado de colorado, todos los países sudamericanos que ya son de izquierda, que tienen gobierno de izquierda. Ahora veremos qué pasa con Brasil. Hay 2 manchitas nomás que no son coloradas, Uruguay y Paraguay. Y creo que en Perú, ¿no? ¿No? Guatemala, sino Sudamérica. Ecuador. Sí, Ecuador. El resto. Bien, así que lean el libro, lo que todavía no lo han hecho, y sobre todo piénsenlo. Piénsenlo porque algo hay que hacer. Y ese algo requiere no solamente de una milicia, sino de generales. Y recién lo hablamos, no los tenemos. O tal vez los tengamos, pero no los conocemos. Sin ofender a nadie, a todos ustedes les veo aspecto y muy marcial de generales eficaces, pero no se deciden, ¿no?, a actuar como tiene que actuar un Patton, ¿no?, aunque sea como un Trump, que no es general, pero ¿cómo ha ido a Estados Unidos la elección? No sabemos nada todavía, ¿no? Más o menos, bueno. Así que
¿Eh? Bueno, podría decir otra cosa, pero ya está bien, espero haberme hecho entender con esto, ¿no? Es un desafío que se nos propone para tener alguna victoria, algún triunfo, para que no siga triunfando lo que hay de más plebeyo y bajo y canalla, que es lo que nos está pasando. La Argentina está gobernada, y no pienso solo en el presidente, porque es un pobre infeliz dentro de todo. Yo lo voy teniendo cada vez más como un pobre infeliz, ¿no? No, pero gobernada en aquellas posiciones que están claras a la vista y en otras más ocultas, están gobernadas por la peor clase de gente, de personas, que puede un país darse el lujo de tener. Yo digo con toda seriedad que en toda la historia argentina, que presumo de conocerla algo, no tanto como Fernando, pero algo la conozco, no encuentro ningún otro momento que haya estado en manos de gente tan corrupta, tan vil, tan canalla. No la recuerdo, no la he encontrado. Y ese momento es el momento que estamos nosotros. Así que alguna culpa tenemos, alguna responsabilidad tenemos y algo debemos hacer para que no seamos recordados con esta generación de este momento, lo que puede llegar a terminar, en lo que puede llegar a terminar esto, ¿no? Así que bueno, los enemigos de las derechas, los de izquierda, suelen decir que las derechas o la derecha considera que la voluntad permite a los hombres controlar y diseñar su destino. Nos dicen despectivamente voluntaristas, ¿no? Muchos de izquierda. Pues creo que debemos serlo. Debemos ser no voluntaristas, pero sí poner en práctica, en ejercicio nuestra voluntad para controlar nosotros nuestro destino y que no seamos víctimas. La izquierda considera que con todo esto que están inoculando en el cuerpo social, marcha hacia un progreso ineluctable, y que la derecha, en cambio, por el contrario, es sumir a un pueblo en la decadencia. Sabemos que de esta decadencia no somos responsables por ser de derechas, sino la izquierda, las izquierdas en toda su variedad que presentan. De modo tal que actuemos. Ahora, espera, el aplauso es para el autor, no para el presentador. Así que no aplauden, por favor. Actuemos para hacerme callar, pero sí, pero debemos hacerlo porque el presente nos afecta. Vivimos acá, yo quiero tener aquí un lugar, como dice Pérez Reverte, de su España, dice, quisiera a mi edad tener un lugar por lo menos habitable, ¿no? La Argentina ya casi ni siquiera es eso, habitable. Así que los dejo con Fernando Romero Moreno. Bueno, ante todo quiero agradecer al doctor Palacio Hardy, que no solo se tomó el trabajo penoso de leer el mamotreto somnífero, sino que además escribió el prólogo y ahora dedicó buena parte de su tiempo a preparar esta presentación. Así que mi primer agradecimiento muy sentido hacia él. Luego, por supuesto, al Centro de Estudios Cruz del Sur y a la Corporación de Abogados Católicos por permitir esta presentación que no se pudo hacer cuando el libro salió, en el 2021, por razones por todos conocidas. Y que bueno, finalmente decidimos
con segundos, decir, bueno, vamos a intentar hacer algo y que luego el resto lo haga Dios. Creo que esto fue hace seguro 40 años, yo ya estoy entrando entre los que son del Paleolítico superior. Estaba charlando con mi gran amigo Sebastián Randle, que tenía ganas de escribir un libro en ese momento que se llamaba Los herejes tenían razón. Bueno, el libro no lo escribió nunca, pero o quizás sí lo escribió sin ponerle ese título, ¿no? Porque todo lo que escribe siempre es para escandalizar no a las izquierdas, sino a las derechas, habitualmente, ¿no? Bueno, un poco como Juan Manuel de Praga. Me parece que un poco más inteligente, pero... Bueno, lo cierto es que, bueno, yo tal vez ante ustedes venga a hacer el papel del hereje, ¿sí? Porque voy a decir una serie de cosas que habitualmente en este tipo de ámbitos ante el dedo acusador e inquisidor de que uno está siendo funcional a la sinarquía, al nuevo orden mundial, al liberalismo católico, a los fariseos, al sionismo. Bueno, la lista es larga y depende de dónde vengan los tiros, uno resulta, no sé, tener una caricatura u otra, a veces opuestas entre sí. Así que bueno, ya estoy bastante acostumbrado a eso, de modo que me autopercibo hereje y me presento como tal ante ustedes y después veremos, ¿no? Bueno, aclarada esta pequeña cuestión, hay una segunda que es importante decirla y es más seria que la primera. Y es que sí, efectivamente, yo si tuviera que en sede académica hablar de estos temas, yo diría que no me considero ni de derecha ni de izquierda, por supuesto, menos de centro y menos de acá hay gente más joven, ¿no? Pero de la amplia franja del centro, ¿no? De la que se hablaba en una época. Pero una cuestión es la académica, donde yo en el libro le dedico algunas páginas a explicar por qué no es estrictamente serio hablar de derecha en esos términos. Pasa un poquito como lo de abierto y cerrado, ¿vieron? No, fulanito es muy abierto, no, es muy cerrado. ¿Y qué significa? No significa nada. Las categorías son verdadero, falso, bueno, malo, justo, injusto, abierto, cerrado, ¿no? Pero bueno, una es esa cuestión, y hacer toda la historia, que el término nació con la Revolución Francesa y que se presta a la dialéctica y que es falso. Bueno, todo eso, perfecto, está aclarado y por supuesto soy el primero en suscribirlo. Y de hecho cito a José Antonio, cito a Saccheri y a Ortega y Gasset en tres digamos, afirmaciones similares respecto a esta cuestión. Ahora, en el lenguaje coloquial hay un fenómeno que tenemos presente desde hace unos años y que es el de ciertas corrientes políticas a las que se le llaman de nueva derecha. Punto. Es así. O populismos de derecha o populismos conservadores. Entonces, yo lo que intenté con este libro, junto con otras personas que también han escrito, Eric Harris escribió antes que yo, Agustín Laje después, y hay libros escritos por el enemigo y el más peligroso de los enemigos sobre este tema, dije, yo voy a tomar el término en su acepción coloquial que tiene en el día de hoy, que ni siquiera tiene que ver con la Nouvelle Droit, porque eso sería situarme en el campo académico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hablaríamos de Alain de Benoit, de Raspail, y podríamos pasarnos la noche con Raúl Canicó hablando de estas cosas, porque obviamente le gustan mucho, releyendo El Campamento de los Santos y ese tipo de libros así peligrosos, pero no, tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo diría que probablemente después de la crisis financiera del 2008 empiezan a surgir una serie de movimientos
en Europa y en América, heterogéneos, confusos, variados, disímiles, pero que empiezan como a reaccionar, no solamente contra la izquierda, sino que empiezan a reaccionar contra el globalismo, y lo dicen abiertamente, ¿sí? Y empiezan a atacar la ideología de género y el relativismo y el garantismo abolicionista y el aborto y la izquierda cultural, en fin, una serie de cuestiones, y a defender otras, ¿sí? La religión, la patria, la familia, la propiedad, etcétera, etcétera. Y frente a esa realidad viene la metáfora, digamos, que nos podemos hacer siempre del el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Ver el vaso medio vacío es la discusión que tuve con Guillermo Rojas, por ejemplo, que la pueden ver en internet, donde él me decía, esto es la estrategia de Steve Bannon, esto es disidencia controlada, y bueno, no te podés meter con esta gente, esto es ser funcional al nuevo orden mundial. Bueno, muy bien. Y yo no le negué que podía ser efectivamente así. Pero me acordé que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, esto Luis María Ruski lo podría explicar muchísimo mejor que yo, probablemente con juicios prudenciales distintos, pero la reacción católica, tradicionalista, contrarrevolucionaria, que ambos compartimos en líneas generales, había perdido prácticamente todas las batallas, digamos, ¿no? Quedaban los cristeros, poco, pero ya poco más. De hecho, la Guerra Civil Española ya no fue, stricto sensu, una lucha de la contrarrevolución o de la tradición contra la revolución, ¿no? Me acuerdo en el año 1987, Luis María me regaló un libro que se llamaba Montejurra, Tradición contra Revolución, de Felipe Llopis de la Torre, lo tengo dedicado por él. Bueno, pero eso se había acabado a tal punto que el principal pretendiente del carlismo en España había muerto en un accidente en el año 36, y desde aquella época hasta el día de hoy no se han puesto de acuerdo en quién es el pretendiente, ni bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Yo escribo habitualmente en un sector herético del carlismo, que es el de los cetáceos, ¿no? La comunión tradicionalista carlista, no en la de Miguel Ayuso, bueno, porque él se considera enemigo del nacionalismo católico, entonces yo no voy a escribir, pero sí le tengo ningún problema con Luis María. Bueno, no, pero a lo que iba es que ¿qué aparecen en ese momento frente al globalismo? El globalismo no es un fenómeno de ahora le llaman globalismo, nosotros siempre le llamamos nuevo orden mundial, o la sinarquía, o tantas cosas, ¿no? Y muchos de los que están presentes saben que el primero que escribió un libro en este sentido, Labat Barouet, Memorias para escribir una historia del jacobinismo, algo así, me parece que era el título, y ahí donde habla de la masonería, de los Illuminati de Baviera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Todo eso inspiró lo que se llamó la contrarrevolución, pero en 1920 prácticamente no estaba. Había islotes, ¿no? Tal vez Dollfuss en Austria, pero tampoco estrictamente, ¿no? Y aparecen los fascismos. Los fascismos, dicho de manera genérica, no me estoy refiriendo ahora a un movimiento en concreto, ¿sí? Que son una reacción frente a ese globalismo, a ese nuevo orden mundial que se había impuesto con Versalles. Y entonces, en aquel momento también hubo quienes dijeron, la copa está medio llena, medio vacía. Los que dijeron está medio vacía, muy bien, o sea, siguieron en su prédica tradicionalista, católica y contrarrevolucionaria, y es muy respetable y es absolutamente opinable, ¿sí? Pero hubo quienes que dijeron, bueno, hay que ver de esto qué se puede aprovechar. Y entonces, entre 1919 y más concretamente desde octubre de 1922, cuando se produce la marcha sobre Roma,
casualmente Giorgia Meloni acaba de asumir la misma fecha prácticamente de la marcha sobre Roma. Hasta 1945 hubo católicos que les pareció, católicos tradicionalistas, que les pareció que lo más prudente era ver si se podía colaborar o no con estos movimientos. Los que están en tema de lo que fue aquellos años, digamos, lo afortunado o no de esa participación fue muy variada. Hubo cosas que salieron bien, cosas que salieron mal, cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, pero en algún sentido, y por supuesto alejándome sobre todo de lo que fue, y en esto Raúl se va a enojar conmigo, pero bueno, de lo que fue el nacionalsocialismo, que me parece que es un fenómeno más comprensible, pero más criminal, etcétera, etcétera, y no me trago la leyenda de los aliados. Pero en algún sentido fue una especie de pequeño catejón o catejón, como dice San Pablo, ¿no? El obstáculo que detiene al anticristo, ¿sí? Por eso mismo también los papas acompañaron un poco ese proceso con sus idas y venidas. En el caso del fascismo italiano, el padre Innocenti cuenta con mucho detalle esas idas y venidas con Mussolini, digamos, ¿no? Pero en definitiva los fascismos que eran socialismos nacionales de inspiración cristiana o pagana o mixta, según lo que fuera en cada país, pero que denunciaban por un lado al marxismo y por otro lado a esto que hoy a los liberales les gusta decir crony capitalism, capitalismo de amigos a nivel global, ¿sí? Y entonces decían, bueno, nosotros no queremos esto, ¿sí? Y queremos defender nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo con justicia social. Bueno, lo que explicó recién Gerardo, ¿no? Respecto de José Antonio, que sería un ejemplo de esto en España, ¿eh? Yo probablemente en España hubiera estado del lado del carlismo, pero me imagino más del lado del conde de Rodezno que de Falconde, ¿no? Es decir, más cercano al franquismo y con simpatías por José Antonio y no en otra postura. Bueno, ¿por qué hago esta aclaración? Porque cuando aparecen estos movimientos actuales, las objeciones que se plantean son prácticamente las mismas, ¿sí? Lo que pasa es que si aquellos eran socialismos nacionales de inspiración cristiana o pagana o mixta, estos son capitalismos nacionales, pero punto. Pero que están rebelados contra este supracapitalismo global, esta alianza, digamos, de las Big Tech, las Big Pharma, los organismos internacionales y la alta finanza, ¿no? Y ustedes me dirán, pero Fernando, a ver, hay una parte de la película que me la perdí, me quedé dormido o me estás mintiendo de manera... Pero no, la realidad es que un personaje que no pertenece a la nueva derecha, al contrario, pero que sin embargo en su momento cuando escribió lo que voy a contar ahora, a mí me llamó la atención, pero realmente lo que decía tenía razón, que es Alberto Venegas Lynch. Él hace 30, 40 años que viene escribiendo en contra de esta alianza de ese gran capital con las izquierdas. Ha criticado a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller, tiene un artículo, me acuerdo ahora los artículos que están en un libro de él, uno se llama Socialismo y Préstamos Internacionales, otro se llama La ONU, Conspiración Comunista, la gran conspiración comunista del siglo. Bebía mucho de la derecha norteamericana de aquella época, macartista, que yo al menos la veo con simpatía, pero también hay que reconocer que era un poco parcial, ¿no? Pero esto que Venegas Lynch escribía en los años 70, 80, 90, hoy lo dicen una enorme cantidad de liberales, liberal conservadores, paleolibertarios, fenómeno que yo conocí gracias al doctor Eduardo Ventura, que también está aquí esta noche, que me inició en el conocimiento del pensamiento conservador, recomendándome al, tal vez, por lo menos a mí me parece que lo es,
el mejor pensador conservador de Estados Unidos, que fue Russell Kirk, ¿no? Entonces, yo que soy de decir, bueno, a ver, veamos el vaso medio lleno, dije, bueno, vamos a ver si se puede intentar hacer algo. Entonces, primero, tratemos de comprender este fenómeno. Yo tenía algunas herramientas para comprenderlo, porque gracias a aquel año de tutoría académica con el doctor Eduardo Ventura, había profundizado mucho en lo que es el movimiento conservador en Estados Unidos, que no ahora, sino desde el año 45, desde el año 50, más o menos, es un movimiento en el que conviven tradicionalistas, conservadores, libertarios, paleolibertarios, en fin, todos estos, ¿no? Pero que ha tenido una serie de consecuencias prácticas positivas, una de las cuales es muy reciente, el fallo de la Corte respecto de el del 73, el Roe versus Wade, digamos, ¿no? Pero podríamos hablar de muchas otras cuestiones que desde entonces se plantean en la agenda política norteamericana, la oración en los colegios, por supuesto, la defensa de la vida y de la familia, el apoyo a este fenómeno del homeschooling y cosas que eran impensables hace cosa de 30, 40 años. Bueno, lo estudié a fondo y vi sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Pues, muy bien, tenía ahí ese fenómeno. Entonces, primero había que analizarlo, después interpretarlo y luego ver si valía la pena hacer algo. Y acá viene la tercera aclaración. Si ustedes me preguntan a mí cómo yo veo la realidad actual, yo la realidad actual creo que estamos obviamente en el momento de decadencia mayor de un proceso que arranca por lo menos desde Guillermo de Ockham en el siglo XIV, o sea que no es una cosa que empezó ahora. Por supuesto siempre se puede caer más, o sea, todo este fenómeno del transhumanismo, yo no tenía ni idea hace 10 años, me lo dijo alguien que está metido en la política, me dijo, acordate lo que yo te digo, hoy la lucha es la ideología de género, dentro de 10 años va a ser el transhumanismo. Bueno, muy bien, efectivamente fue así. Entonces, bueno, viendo esta cuestión, vi que bueno, las objeciones no eran muy distintas a las que se planteaban respecto a la colaboración con el fascismo, ¿sí? Tenía sus riesgos, en algunos casos no se podía colaborar y en otros casos sí, ¿sí? Hay un viejo artículo que no sé si los que son más nacionalistas acá lo recuerdan o lo han leído, una carta de César Pico a Maritain justamente sobre la colaboración de los católicos con los movimientos de origen fascista, que es una carta muy buena porque además llama la atención, pues muy respetuosa, digamos, yo estoy acostumbrado a leer cosas contra Maritain muy fuertes, ¿no? Y de hecho yo mismo escribí un artículo llamado Los neomaritenianos, pegándole a amigos míos, ¿no? Pero criticándolos. César Pico lo trata con mucha altura, pero él explica por qué le parece prudente, esto es de 1940, colaborar con los movimientos fascistas en ese momento. Bueno, ahora tenemos estos movimientos. Entonces, una disputa fue con Guillermo Rojas. Después vino, tuve 2 o 3 así especialmente simbólicas, digamos, ¿no? En muchos casos, por supuesto, esto lo puedo decir acá, no sé si en todos lados, en muchos casos lo que me planteaban es, pero esta derecha, por más que vos uses el término en sentido coloquial y te refieras a un fenómeno que está vivo y no sé qué, y que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, está asociada a los hermanos mayores. Entonces esto no es, o sea, los fascismos no estaban asociados a los hermanos mayores. Bueno, más o menos. O sea, en el caso del fascismo italiano, hasta el año 38, había una buena cantidad de hermanos mayores que estaban ahí, ¿no? Uno de los cuales, además, fue fundador del Irgun, uno de los principales grupos terroristas que actuaron en Israel en aquel momento, ¿no? En Alemania, los diálogos con el movimiento político de los hermanos mayores duró hasta el año 42, más o menos, ¿no? Para que se fueran de Alemania y para que ellos actuaran en Ámsterdam, en Londres y en New York, etcétera, para que no los dejaran entrar y fueran a Tierra Santa, ¿no? Bueno, creo que se entiende a lo que voy, ¿no? Es decir, no era una cosa así tan
definida, ¿no? Por supuesto, José Antonio, hay un estereotipo de José Antonio que no tiene nada que ver con el José Antonio real, que era un hombre con el que uno puede coincidir y disentir en muchísimas ideas, pero un hombre que pensaba, un hombre que dialogaba, bueno, y que al mismo tiempo tenía convicciones muy firmes, ¿no? Y que al principio se sintió atraído por el fascismo, después le pareció, no, esto no es lo nuestro, y a él no le quedaba bien la pose de fascista, digamos. Eso lo dice Stanley Payne en el primer libro que escribió sobre Falange. Ahora se ha vuelto mucho más entusiasta, digamos, de todo aquello, ¿no? Bueno, entonces empecé a ver qué era lo que pasaba con Trump, qué era lo que pasaba con Vox en España, qué era lo que pasaba con el Frente Nacional en Francia, Orbán en Hungría, apareció Bolsonaro acá en Brasil, y entonces es que, bueno, me empezó a caer un poco la ficha de lo que yo venía pensando hacía muchos años, y no de lo que más me interesaba. Simplemente llegó un momento en el que, y además fue al principio de la pandemia, dije, bueno, voy a escribir sobre este tema, ¿no? Como le ha pasado a mucha gente, alguna vez me preguntaron en cuánto tiempo lo escribiste, y en 2 meses y en 30 años, ¿no? O 40, no sé, más o menos. Porque en realidad es algo que venía analizando, ¿no? En el medio tengo que escribir la biografía del padre Ezcurra, que es mucho más importante, pero claro, mucho más difícil de escribir, porque es una biografía. Y encima tengo arriba la de Sebastián Randes sobre Castellani, la de Héctor Hernández sobre Saccheri, entonces, bueno, no sé. Muy bien. Pero este libro no me costó realmente mucho poder escribirlo. Entonces, ¿qué pasa con estos movimientos? Efectivamente, estos movimientos pueden tener, y de hecho tienen algo de disidencia controlada. Yo no lo voy a negar, y ya está, punto, ¿sí? Tienen algo de apoyo a un sector de los hermanos mayores, sí, también. A la vez hay que decir, son los únicos movimientos con cierta relevancia y cierta capacidad de acceso al poder que también tienen adentro a gente que es bastante crítica de los hermanos mayores, ¿no? Esta semana yo estaba intentando entender por qué Macarena Olona se había ido de Vox, ¿no? No sabía si era bueno, malo, indiferente. Tampoco le iba a dedicar mucho tiempo porque, bueno, hoy me manda un artículo Marcelo donde Macarena Olona dice Vox está lleno de nazis, y quien comenta esto dice que aparentemente Macarena Olona tiene muchos amigos masones y qué sé yo. Así que si en principio esa es la información, me alegro que se haya ido Macarena Olona de Vox, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, pero les decía, si ustedes me preguntan, estamos en esta situación, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, no soy profeta ni hijo de profeta, pero me parece que solamente hay 2 posibilidades, ¿sí? Por lo menos los que tenemos fe católica. Una es la que siempre toda generación cristiana debe plantearse como posible en su tiempo, que es que se produzca la parusía. Como decía el padre Castellani, bueno, otras generaciones de cristianos pensaron que estaban en tiempos de la parusía y sin embargo Jesucristo no vino. Dijo, es verdad, algún día va a volver, ¿no? Algún día sucederá que sí. Ahora, es verdad que también hoy las condiciones parecen más propicias a que eso suceda, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XIV, ¿sí? Solamente por mencionar una cuestión, ¿no? Hasta que no se produce el descubrimiento de América, no hay posibilidad de tener dominio sobre todo el planeta, ¿no? Entonces, cuando en el Apocalipsis se dice que el anticristo tendrá dominio sobre toda familia, tribu y nación, eso en el siglo XIV no era posible, hoy es posible. Y es posible a un nivel tremendamente agresivo, a través de las tecnologías nuevas, estas que todos manejamos. Muy bien. Entonces, esa es una posibilidad. Y no solamente es una posibilidad, sino que es algo por lo cual debemos rezar y pedir. O sea, que vuelva Jesucristo no es algo que, bueno, tal vez suceda más temprano o más tarde,
pero que nos resulta relativamente indiferente. No, nosotros debemos querer que suceda la parucía, listo, que se acabe de una vez por todas este asunto, y ojalá que nosotros podamos estar en el costado limpio de la batalla, como decía Marechal. Pero no podemos afirmar con seguridad estamos en tiempos parusíacos. Podemos suponer que estamos, pero no podemos afirmar con seguridad que estamos. Y ahí uno se acuerda, por lo menos yo me acuerdo de lo que le dijo San Pablo a los primeros cristianos, que pensaban lo mismo, pero que pensaban lo mismo y se tiraron a dormir la siesta, ¿no? No, señores, sí, Jesucristo está por venir. De hecho, los primeros cristianos creían que Jesucristo está por venir. Y no estaba mal que pensaran eso, digamos. Y no se equivocaron, pero ya sería tema de otra charla. Le dijo, nosotros tenemos que seguir trabajando, evangelizando. Muy bien. En la vida política es lo mismo. Es decir, podemos suponer que en cualquier momento la alianza entre Saruman y Sauron se termine de consumar. Digo, para los que hayan leído a Tolkien o al menos visto sus películas, yo casi lo veo, digamos, ¿no? Me parece que es bastante visible la alianza entre Saruman y Sauron. El que quiera entender que entienda, o el que pueda entender que entienda. Así que esa es una realidad, y ante esa realidad lo que hay que pedir es la gracia de perseverar en la fe y estar en el resto fiel, ¿no? No creerse en el resto fiel. Hay unas páginas ahí de internet que es un horror, el remanente fiel, ¿no? Y ¿quién te dijo vos que estás en el ojalá que estemos en el remanente fiel? Bueno, pero mientras tanto hay que seguir trabajando, y en política hay que seguir trabajando. ¿Y trabajando con qué horizonte? Con el horizonte de restaurar la cristiandad. No con que gane Trump, o Bolsonaro, o Vox, o qué sé yo. O sea, mi horizonte no es ese. De hecho, no tengo una imagen ni de Trump, ni de Bolsonaro, ni de Santiago Abascal. Podría tener una de Marchal Le Pen, que es Marechal Le Pen, que es un poquito más mona, ¿no? Pero como la tengo a mi mujer, prefiero verla a mi mujer, no a Marión, digamos, ¿no? Nada. En cambio sí tengo la foto de un carlista, tengo la de José Antonio, y la de Rosa no la tengo porque ya me mudé tantas veces que no sé dónde la puedo poner. Bueno, entonces, ahora, ese horizonte es el que todo católico debe tener. Es decir, ¿a dónde aspiramos en el caso de que no se produzca la parucía? A restaurar la cristiandad, a volver al Estado católico, ¿sí? Y en economía yo soy corporativista. Uy, qué horror, corporativista. Sí, corporativista. Sí, ok, macanudo. Adecuado a la economía moderna. Lean Conceptos Fundamentales de Economía del padre Membiel, donde rectifica ciertas cosas que escribió en Concepción Católica de la Economía, donde sabía menos economía, ¿no? Ahora, ¿es posible hoy, bueno, en materia de representación política? Y mirá, yo tendría un parlamento con donde estén representados los cuerpos intermedios con procuradores dotados de mandato imperativo, y donde la representación es ante el poder político, preferentemente. En el poder político, tal vez, no conviene demasiado. Muy bien. O sea, digamos, si yo les tengo que explicar acá mi visión de fondo, es esa. Ahora, de eso, ¿qué es posible hoy? Miren, ¿el Estado católico posible o no es posible? En Argentina, los rasgos de confesionalidad implícita que tiene nuestra Constitución. Y entonces yo voy a ser el último que baje la bandera. Y si se pudiera, cosa que hoy no se puede, restaurar algo de lo anterior, lo haría. Yo no soy partidario del Estado laico aconfesional, como dicen algunos amigos míos de la Universidad de Navarra. El ideal es mentira, eso es liberalismo, eso no. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, lo que tenemos delante son, obviamente, personas que están equivocadas, ¿sí? O sea, si yo lo tengo acá a Gabriel Zanotti, soy muy amigo, y se lo he dicho, Luis María lo ha visto, le digo, el liberalismo de primer grado
es una herejía en el orden dogmático y es un pecado mortal en el orden práctico. El de segundo grado también, el de tercer grado también. Y yo inventé el de cuarto grado, porque el de la Universidad de Navarra no es exactamente, aunque a Dante Urbina no le guste esto, pero no, es un poco más sutil, es menos grave, pero sigue siendo heterodoxo y pecado. Ya si es herejía o pecado mortal, que lo digan los papas. Yo no tenemos papas en este momento como León XIII, pero bueno. De modo tal que... Pero mi problema no es Gabriel Zanotti, mi problema es que tengo delante a la contranatura. O sea, tengo a los drag queen, tengo la ideología de género, tengo el imbécil que se pone unas cosas en las orejas para captar mejor los sonidos del universo, tengo los pedófilos que quieren legalizar la pedofilia, bajar el consentimiento de los menores. Entonces, ante esa situación, ¿sí? Y es una, pues después tenemos los que quieren destruir el poder punitivo del Estado, está todo lo que escribió Héctor Hernández sobre el Zaffaroni y todos esos imbéciles, y así podríamos seguir. Entonces, bueno, una de dos, me puedo quedar criticándolos, digamos, en sede académica y está perfecto, ¿sí? Y hay que hacerlo, y por supuesto hay gente mucho mejor preparada que yo para hacerlo. Ahora, ¿le podemos poner piedras en el camino al enemigo? Sí. Ese es el punto que para mí es clave entender de este fenómeno, ¿sí? Si a mí me dicen, vamos a, con Juan José, vamos a cambiar el sistema desde adentro. No, flaco, vos no entendiste nada. Nada de los condicionamientos filosóficos, mediáticos, financieros, etcétera, que tiene este sistema. Digamos, ¿no? Entonces, no te hagas ilusiones porque eso dejémoslo para católicos infantiles. Ahora, podemos evitar, al menos temporalmente, ciertos males y podemos alcanzar algunos bienes. Entonces, ¿vale la pena meterse en política para alcanzar eso? Yo creo que sí. Cuento una anécdota, perdón que sea un poco autorreferencial, para que se vea la cuestión práctica. En el año 91, yo dirigía, me había ido a vivir a Rosario, un movimiento pro vida, llamado Estudiantes por la Vida. Trabajaba codo a codo con Jorge Escala y con el padre Zaragoza, etcétera, etcétera. Bueno, y había aparecido un instituto que se llamaba Instituto Kinsey, ¿no? Kinsey fue uno de los integrantes de la Escuela de Frankfurt que mezcló psicoanálisis con marxismo, ¿no? Bueno, hicieron un congreso y tenían un proyecto de ley de educación sexual. Yo tenía 21 años, entonces la verdad es que muchas ganas de ir a ese congreso no tenía, me imaginaba que los temas que iban a tratar iban a ser bastante... Entonces le dije a una señora mayor, patóloga, una médica, viuda, ¿no? Digo, ¿me haces el favor de ir vos? Y después me contás de qué se trata esto, porque, bueno, me hizo un informe espectacular, qué sé yo. Y un cura amigo me dice, che, mira, yo guita para darte no tengo, me dice, para tu actividad de provida, digamos, ¿no? Pero te puedo conectar con X, no voy a decir quién, que trabaja en inteligencia en el ejército. Bueno, macanudo. Entonces lo voy a ver, después resultó un gran amigo, ¿no? Que me dice lo mismo. Mira, yo guita no te puedo dar, pero pasame la lista de los del Instituto 15 y yo te averiguo los antecedentes. Bueno, macanudo. A la semana tenía una carpeta así, típica de los servicios. Todos habían estado en el ERP, en Montoneros, no sé qué. Y entonces me dice, bueno, vamos a mandar esto al gobernador. Ok. Entonces pido audiencia, con el gobernador, no, con el vicegobernador. En Santa Fe, el gobernador y el vicegobernador trabajan la mitad de la semana en Rosario y la mitad de la semana en Santa Fe. Yo no me acuerdo ahora cómo fue, pero resulta que el vicegobernador me recibió a mí, que no era nadie, digamos, ¿no? Y es verdad que el proyecto de ley de educación sexual, en el 98%, digamos, de lo que se hizo, el que lo hizo fue el entonces arzobispo de Santa Fe, ¿no? Muy bien. Pero me recibió. Y entonces me dijo lo siguiente. Era típico peronista, ortodoxo, de Acción Católica, no sé qué. Y me dio una lección de política práctica o de realpolitik no maquiavélica. Me dice, mira, ustedes no hablen del tema públicamente. Porque si ustedes hablan y se tiran contra eso, ¿no?
Los otros van a responder y nosotros tenemos que salir a mediar. Entonces, ustedes cállense la boca, porque ya habíamos tenido algunas polémicas en el diario La Capital de Rosario y qué sé yo, y me dice, y nosotros lo cajoneamos, ¿sí? Dicho y hecho, el asunto se cajoneó y no se volvió a hablar del tema hasta el año 2006, cuando salió la ley de educación sexual del gobierno de Kirchner. Y uno dirá, bueno, es una cosa pequeña. Bueno, es una cosa pequeña, pero durante 15 años hubo una camada de chicos, prácticamente una generación, que no fue adoctrinada en estas perversiones que tenemos en este momento. Lo mío era una labor a nivel de cuerpos intermedios, por llamarle de alguna manera. Lo que me ayudó este oficial de inteligencia, lo mismo. Pero teníamos que tener un gobernador que al menos, y un vicegobernador, era divertido, porque el gobernador había sido ex montonero, pero antes de ser montonero había sido nacionalista, y después había vuelto al peronismo ortodoxo, entonces se mataba de risa con estas cosas. No era como los kirchneristas que tienen ahí un odio. Bueno, hacía falta, bueno, ahí estaba, y se frenó ese tema. En el 2018, cuando se logra frenar el tema del aborto, eso lo vivimos todos, ¿no? Lo que hubo que hacer, las audiencias en el Senado, en la Cámara de Diputados, asesorar a los legisladores que tenían las ideas claras pero necesitaban más información, los que no tenían las ideas tan claras y había que ayudarlos, porque no es que todos, uno a veces dice, no, el sistema, no se puede con el sistema, entonces se sustancializa el sistema. No, mira, son personas concretas, con nombre y apellido, con historias personales, y había varios legisladores, por lo que me han contado quienes estuvieron en esto, que querían votar en contra del aborto, simplemente no tenían información. No faltó quien dijera que ese providismo era intrínsecamente perverso, pero bueno, no importa. Yo creo que estuvieron bien los que fueron a asesorar a esos. Pero cuando ganamos, esa noche, estaba con varios amigos, dijimos, esto hay que capitalizarlo políticamente, pues si esto queda en la ola celeste, como en ese momento, no sirve de nada, digamos, ¿no? Bueno, la persona que yo pensaba que podía capitalizar eso políticamente no lo hizo, o por lo menos no lo hizo en ese momento. Luego yo me enteré que Juan José estaba por hacerlo, dije, me meto con Juan José, punto, a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, se pueden hacer muchas de estas cosas. Yo no voy a pasar todo esto porque es largo y no tiene mucho sentido. Pero fíjense, todo esto, ¿no? La democracia entendida en sentido relativista, el paradigma de salud que maneja Naciones Unidas, la reingeniería, digamos, de derechos humanos según ideología de género, el proyecto Carta de la Tierra, el ecologismo del cambio climático y qué sé yo, toda la cuestión de los delitos de lesa humanidad, garantismo abolicionista, el parlamento de las religiones, y no digamos nada, esto, Raúl, si querés podemos ir a visitarnos a Abu Dhabi, nos hacen un viaje al templo este que están haciendo, ¿no? Es una sinagoga, una mezquita y un templo cristiano, no me digas, lo más ecuménico que hay. Sí, desarmados. No, bueno, no sé. El rediseño de la Iglesia Católica, el indigenismo, el estado de bienestar global que están planteando, el Foro de Davos, yo lo defino así de manera didáctica, ¿no? Capitalismo en la producción, socialismo en la distribución, totalitarismo en lo político y progresismo en lo cultural. Modelo China, ¿sí? No sé, ahora qué va a pasar, no sé, pues con Ucrania, o sea, la guerra entre la OTAN y Rusia. Bueno, y el transhumanismo. Bueno, en todos estos temas, aunque con argumentaciones distintas, en líneas generales coinciden en criticarlo paleolibertarios, liberal conservadores, tradicionalistas, nacionalistas católicos, peronistas ortodoxos, conservadores estrictos en su línea Edmund Burke, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión práctica es, ¿podemos articular
de alguna manera algo similar a lo que está sucediendo en Hungría, en Italia, en Francia, en España, y en Estados Unidos, en Brasil? Bueno, creo que vale la pena intentarlo, ¿sí? Sin caer en la ingenuidad que dije recién, sin caer en la ingenuidad de que con esto vamos a cambiar el sistema desde adentro, o con la ingenuidad de que vamos a restaurar la cristiandad, o con la ingenuidad de que vamos a salvar a la patria en sus fundamentos últimos, etcétera, etcétera. Sino que le vamos a poner obstáculos, piedras en el camino a esta gente y a lo mejor a conseguir algunos bienes parciales, ¿sí? Por ejemplo, si entre gallos y medianoche, cosa que yo a un amigo, que a su vez lo conocía, Esteban Bullrich, cuando fue ministro de Educación, le dije, ¿por qué una noche que nadie se entere, consiguen quórum, modifican la ley de educación y le ponen un artículo que diga que se permite la educación en el hogar y qué sé yo, listo, y que nadie se entere, ¿sí? Buenísimo. ¿Por qué? Porque los que están haciendo homeschooling en la Argentina están en la cornisa desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto, eso no salió. Pero el ejemplo era que en el año 91, entre gallos y medianoche, y no salió en el boletín oficial, se había creado la Comisión de Población y Desarrollo, y, digamos, impulsada por International Planned Parenthood Federation, ¿sí? Y el jefe de esa comisión en el Parlamento era Fernando de la Rúa, ¿sí? Yo lo sabía porque el padre Juan Claudio me había mandado la información. ¿Salió en los diarios? Por supuesto que no. ¿Se enteraron los obispos? Me da la impresión de que no, etcétera. Entonces, pero bueno, a ver, el enemigo a veces es más inteligente, digamos, ¿no? Hoy tenemos a la IPPF por todos lados, pero ahora, si consiguiéramos ese resquicio legal, bueno, ayudaríamos más a quienes están haciendo homeschooling. Alguno me diría, pero Fernando, ¿quiénes hacen homeschooling? Un par de amigos tuyos en Bellavista, algunas familias en Buenos Aires, algunos en Mendoza, en Salta, no sé qué. No, mira, el otro día me llamó una periodista de Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba, ¿no? Festival de Cosquín, no sé, esa es toda la referencia que yo tengo. Yo he veraneado en esa zona muchos años, pero no en Cosquín, ¿no? Pero conozco. Bueno, hay gente que está haciendo homeschooling en Cosquín, ¿sí? Me enteró por esta periodista que es de Nos y le puso al programa Entre Nos para que disfrazar un poco la cosa. Digo, bueno, llamame las veces, hice un reportaje y después dije, llamame las veces que quieres, todo lo que te pueda asesorar, te asesoro, te pongo en contacto con los que estén haciendo esto, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que a mí me parece que es lo que hay que hacer, sin ceder en aquello que no podemos ceder, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo clásico, ¿no?, del Estado católico que para muchas otras cosas. Si yo dijera, mi ideal es el Estado aconfesional que respeta la libertad religiosa y la ley natural, primero sería un imbécil, porque eso no se puede dar en ningún lado del mundo, y segundo, estaría traicionando mis principios. Ahora, si yo digo, mi ideal es ese, pero ahora lo que tengo que impedir es que terminen de eliminar el artículo 2, la invocación a Dios en el preámbulo, que la moral pública en el artículo 19 y qué sé yo, bueno, muy bien. O sea, no estoy renunciando a eso, simplemente estoy diciendo, en este momento la batalla está puesta en ese lugar. Voy a contar algo que tal vez algunos sepan y otros no. Cuando fue la Convención Constituyente del 94, que todos saben que se eliminó la catolicidad del presidente, la conversión de los indios al catolicismo como misión dada al Congreso, etcétera. Eduardo Menem, que no era Carlomagno, y muchísimo menos San Luis Rey de Francia, había blindado todo para que esos temas no se tocaran. ¿Quiénes le fueron a pedir que quitara de la Constitución la catolicidad del presidente? La DAIA, no. La AMIA, no. La logia masónica de la calle Juan Domingo Cangallo, no. Fue el episcopado argentino,
¿sí? Fueron los obispos. Entonces, como me decía mi gran maestro muerto hace un año, Héctor Hernández, hay que saber que en términos políticos el Estado Vaticano es un enemigo de la Argentina. Punto, ¿no? Y a otra cosa. El Estado Vaticano quería que ganara Biden las elecciones. ¿Por qué? Porque es católico, ¿no? Como Kennedy, ¿no? Claro, los dos presidentes católicos de Estados Unidos. Trump hizo mucho más por lo que defendemos los católicos, no siendo católico, que el marracho este que tienen de presidente en Estados Unidos ahora. Bueno, terminando. No hay ruido en todas estas cosas, por supuesto que hay ruido. Ustedes me dirán, bueno, pero la nueva derecha en la Argentina es Javier Milei. Sí, bueno, yo no lo apoyo, ¿sí? Y Juan José puede dar fe de que le rompí los quinotos con WhatsApp diciendo no hagamos alianza con Milei, no sé qué. Incluso amenacé, dije, se apoya a Milei, yo no me voy de, no lo desautorizo a Juan José, pero yo no apoyo eso, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, no me gusta Javier Milei. No sé qué va a pasar con NOS, pero yo voy a seguir trabajando con NOS. Ahora, yo no voy a dejar de apoyar en lo que corresponda a Nicolás Márquez, a Agustín Laje, a Vicky Villarroel, a Lupe Batallán y a todos los que están dando toda esta batalla, porque, o Jorge Escala, o García del Orrio, o Nicolás Mayoraz, etcétera, digo, los referentes de valores que muchos compartimos, que han decidido apoyarlo a Javier Milei. Bueno, muy bien, o sea, yo no comparto eso, ellos sabrán por qué lo harán, pero lo importante es lo que ellos están haciendo en lo que Agustín llama la batalla cultural. Y voy a terminar con esto. Agustín, de quien considero ya a esta altura un amigo, ha hecho un análisis en sede política, de ciencia política, de lo que es la batalla cultural, que no se ha hecho en la Argentina, creo que nunca, pero por supuesto en los 40 años que me ha tocado a mí vivir resistiendo este sistema. Los que somos nacionalistas, tradicionalistas, etcétera, sabemos de la contrarrevolución cultural. Hemos hecho de alguna manera la contrarrevolución cultural. Pero hay una serie de fenómenos actuales, ¿sí?, que nosotros no conocemos bien o no lo sabemos manejar bien, sea por edad, sea por nos falta perspicacia, nos falta o nos falta conocimiento de ciencia política stricto sensu, ¿sí?, que Agustín explica muy bien en el libro La batalla cultural. Entonces, incluso para los que no estén de acuerdo con ver qué se puede hacer con estos movimientos de nueva derecha, yo les recomiendo, lean el libro La batalla cultural de Agustín Laje, ¿sí? Es un libro 100% ortodoxo, ¿no? Ya les dije, yo soy el hereje. No, no es un libro 100% ortodoxo. Ahora, léanlo, ¿sí? Esto cuando se fundó el nacionalismo católico en la Argentina, que es la corriente en la cual yo milito, total no hay ningún papa, no hay ningún líder, ¿no?, salvo Saccheri, que me pueda excomulgar, así que yo me seguiré diciendo nacionalista y católico. Se planteó la cuestión, esto lo cuenta Alberto Ezcurra Medrano en sus memorias, que son tan inéditas, de si apoyar o no apoyar. ¿Por qué? Porque había muchos morracianos, y Morraz acababa de ser condenado por el Papa en ese momento. Y hubo un grupo, no dice quiénes, que decidieron no involucrarse, ¿no?, en la Nueva República y bueno, todo ese movimiento de 1927-28, ¿no? Y él en cambio le pareció, no, sí, mejor apoyar esto y tratar de mejorarlo. Después él hace todo un balance de con qué corriente del nacionalismo siempre se sintió más identificada y qué sé yo, y bueno, hizo unos aportes muy importantes, entre los cuales no es menor el de su historia del anticristo, ¿no?, que recomiendo vivamente, aunque hay que actualizar algunos datos, pero para eso tienen el libro de Michael Jones, que es más largo, ¿no? Pueden actualizar un poquito, pero bueno. Bueno, entonces yo creo que es lo mismo, digamos, ¿no?
yo no me enojo, no me peleo con el que me dice yo prefiero militar en un nacionalismo de tercera posición. Bueno, macanudo, ¿sos católico? Sí, ok. Bueno, tenés cuidado con una serie de cositas que son... Pero bueno, listo. No, yo prefiero seguir siendo nacionalista católico clásico, ¿no? O sea, conferencias, discursos, proclamas, miles de movimientos chiquititos, que no sé qué. Bueno, buenísimo. No me enojo. O quienes me dicen, no, el nacionalismo católico tiene errores porque el concepto de nación es moderno y entonces no, yo soy tradicionalista, no sé qué, perfecto, ningún problema. O sea, conozco todos esos debates y me parece absolutamente válido. Lo único que me molesta, pero ya a esta altura me mato de risa, es que me sigan acusando de filosionista, orden mundial. El año pasado publicaron en Twitter, ¿no? Mi foto con la boina colorada, que está puesta por Manuel Fresco, por los carlistas y por el franquismo, ¿sí? Quieren saber por qué uso la boina colorada y porque además es de la provincia de Buenos Aires, punto. El que le guste bien, el que no le guste otra cosa. Pero pusieron eso junto con la bandera de Israel, la bandera LGBT, la cara de Agustín Laje, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede pelear contra esta gente así, no se puede pelear. Bueno, esa es la propuesta, ¿sí? Hay mucha gente que yo he conocido en estos años, realmente muy valiosa, muy seria, que quiere hacer cosas por el país y a la cual vale la pena, me parece, formarla. Formarla bien, ¿eh? O sea, decir, che, mira, esto no es lo ideal, hay que ver cada caso, ¿no? O sea, tengo un adventista español y que vive en Bulgaria que me llama todas las semanas haciéndome preguntas teológicas, ¿no? Lea Santo Tomás, lea Aristóteles, sabe quién es Castellani, me envía el no sé qué. Bueno, yo le contesto todo lo que me pide y nada, bueno, y el rezo para que se convierta, punto. Bueno, está. Pero si no, no lo hubiera conocido. Lo mismo que conocía, no sé si sigue estando en NOS, pero teníamos un evangélico, ¿te acordás, Juanco? En La Pampa, ahí límite con Córdoba, abogado, tipo macanudo, evangélico, que estaba estudiando teología, abogado, teología calvinista, y un día vino a Rosario, vino a Bellavista, porque me quería presentar a unos amigos católicos suyos de San Miguel, que eran eslovenos que tenían tíos mártires, católicos, ¿no? Entonces, bueno, vino, me los presentó, no sé qué, y estuvimos 3 horas en Trevi, una heladería de Bellavista, hablando de teología. Bueno, a mí me parece que eso es lo que tiene de positivo esto. Hay personas que se interesan por estas cuestiones y uno las puede ayudar a esas personas y ya eso vale la pena. Podemos frenar algunos males y lograr algunos bienes y eso también vale la pena. Y el que no esté de acuerdo con eso, viva la libertad. Y ahí digo, para que no me identifiquen con otro personaje que está de moda. Y nada más, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Me pongo acá para que me agarre la cámara. Bueno, gracias Fernando y Gerardo. Creo que con la excusa de presentar el libro se mandaron entre los dos una clase de pragmatismo político que por lo menos Juan a todos los jóvenes no se la damos como tarea obligada y lo mismo a los chicos de Cruz del Sur. Corregir lo que decía Ricardo Paz, ser práctico sin ser pragmático. Bueno, una clase de práctica política o praxis política espectacular. No, realmente gracias a los dos, gracias a la gente que lo está viendo en la transmisión, gracias a todos por venir. Te vemos el martes en la clase. En la clase de la Reconquista de España. Y bueno, nada, muchas gracias. Para los que tengan el libro, Fer se los puede firmar y ahí atrás Guada está vendiendo también por si alguno lo quiere comprar. Así que nada, muchísimas gracias a todos.